Bien, vamos a dar inicio. Estamos continuando con nuestra serie Manténganse firmes en su autoridad. Hoy estaremos viendo la parte 6 que se titula Sometidos a autoridad. Hemos estado hablando acerca de la autoridad espiritual del creyente y la premisa de esta autoridad se basa en el pasaje del centurión romano, y es a través de este pasaje que Jesús nos ha enseñado que para que podamos caminar en la autoridad que Dios nos ha dado, debemos primero estar sujetos a la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. El centurión le dijo a Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 7 y versículo 8: pues yo también, reconociendo que lo que está a punto de decir, reconoce que Jesús también está en ese lugar. Le dice: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, indicando así que el centurión se encuentra en un lugar donde puede ejercer autoridad sobre sus subordinados, debido a que él mismo se encuentra sujeto a la autoridad que Dios puso sobre él. Hace 2 sesiones hablamos acerca de la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre todo creyente y sobre la iglesia, y comprobamos que la palabra de Dios viene a ser la máxima expresión de la autoridad a la cual debemos estar sujetos, y que toda otra autoridad se desprende de la autoridad de la palabra de Dios. Dijimos que la palabra de Dios es como la sombría para que se establezca el señorío de Cristo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, y que todo otro nivel de autoridad se deriva o se desprende de la autoridad de la palabra de Dios. En la sesión pasada hablamos acerca de uno de estos niveles de autoridad espiritual, y es el que tenemos en la iglesia, a través de líderes, de hombres y mujeres que han sido escogidos y llamados por Dios. Y repasamos también el diseño de Dios para con la iglesia, para que entendamos cómo funciona la autoridad espiritual y cómo a través de sus líderes el creyente obtiene cobertura espiritual y bendición cuando está sometido a esta autoridad. El pasaje central de la sumisión a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2, que dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, atención a esto, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. En esta tarde les quiero hablar acerca de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros en 3 diferentes niveles o esferas de la sociedad. La primera es la autoridad del gobierno de Honduras a través de las leyes de nuestro país. En el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos 13 al 7, dice: entonces enviaron a Jesús, algunos de los fariseos y de los herodianos, para que lo sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces Jesús les dijo, versículo 15, entonces Jesús, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban? Tráiganme una moneda romana para que la vea. Se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. El César era el título del emperador romano, como decir de un presidente o de un rey o una reina. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. A simple vista, Jesús aquí está hablando acerca de pagar un simple impuesto o tributo a las autoridades terrenales, en este caso el gobierno romano, quien ejercía autoridad sobre Israel. Y a pesar de que el imperio romano era un gobierno opresor, un gobierno injusto, Jesús, para sorpresa de todos los que escuchaban, les dijo que debían honrar la autoridad romana y que debían de pagar el tributo. Pero más allá de pagar un impuesto, la respuesta de Jesús revela algo mucho más profundo. Vuelvo a Romanos 13:1. Sométase toda persona. La palabra sométase quiere decir obedecer.
Obedezca o sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas, incluyendo el gobierno romano de este tiempo. Recordemos que la Biblia es la que interpreta la Biblia se debe interpretar a sí misma. Así que lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio de Marcos es que como hijos de Dios, que estamos sometidos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, debemos honrar todas las leyes del gobierno donde estamos, siempre y cuando obviamente estas leyes no sean inmorales o no contradigan la palabra de Dios. Ahora, la pregunta ¿es lícito? La forma en que se formula esta pregunta es repetida 32 veces en el Nuevo Testamento, y en cada ocasión revela dos cosas trascendentales. La primera es que revela la motivación del corazón humano. En este caso, los que hacen la pregunta revela que no quieren pagar el tributo, no quieren someterse a las leyes de este gobierno opresor. Ellos estaban esperando que Jesús les dijera: ustedes son el pueblo judío, israelitas, el pueblo escogido de Dios, por lo tanto no deben someterse al gobierno pagano y no deben de pagar el impuesto. Yo he conocido gente que me ha dicho: ¿para qué voy a pagar el impuesto al gobierno de Honduras si los políticos se lo roban? Y lo que esto revela es una excusa o una motivación errónea para no cumplir con una ley gubernamental o municipal. Además, revela el dominio o el control que el dinero tiene en el corazón de esta persona. Así que la pregunta ¿es lícito? Primero revela la condición o la motivación del corazón humano, y segundo aclara los propósitos de Dios. Nos da la perspectiva correcta de Dios sobre el tema para que sepamos cómo proceder. Nos comunica cuál es la voluntad de Dios. Pero viniendo de los líderes religiosos, esta pregunta para nosotros comunica algo muy importante. Y sin quitarle o agregarle a la esencia de este pasaje, podríamos formular esta pregunta de la siguiente forma: ¿es lícito, de acuerdo con la ley y la tradición religiosa, pagar este tributo que es impuesto por un ente que no reconoce la ley de Dios y que no reconoce a Dios? Esto es en realidad lo que le estaban preguntando a Jesús. Recordemos que los judíos de este tiempo veían la ley de Moisés como la máxima autoridad, y la respuesta de Jesús los sorprende porque coloca honrar la autoridad de este gobierno pagano dentro del marco de la ley de Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No es denle a cada uno lo que le pide, y ojalá que nunca se entrelacen o se contradigan. No quiere decir eso. Quiere decir que al honrar la autoridad humana que Dios ha puesto sobre ti, estás honrando a Dios, porque Dios constituyó esa autoridad humana. Vuelvo a Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí están incluidas todas las autoridades de los gobiernos a nivel de país, a nivel de distrito, a nivel de ciudad, de aldea, de colonia, etcétera, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Esto quiere decir, querida iglesia, que violentar cualquier ley del gobierno nos saca del plano vertical de la autoridad y nos expone a ataques del enemigo. Recordarán que el plano vertical de la autoridad, como dijo el centurión: yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Siempre y cuando él se mantenga sometido a esa autoridad, él está bien, pero desde el momento que se sale de estar sometido a la autoridad que ha puesto Dios sobre él, él ya no está en una posición para dar órdenes a sus subordinados y se expone a ataques del enemigo. Yo podré ser muy pastor y estar aquí predicando este mensaje, pero ¿qué cree usted que pasaría si yo empiezo a evadir impuestos en mis finanzas personales o en la empresa? Lo que pasaría es que le doy lugar al enemigo y me expongo a que el peso de la ley caiga sobre mí a través de multas, sanciones o incluso de cárcel. El apóstol Pablo en Efesios 4:27 decía que no debemos darle lugar al enemigo. Dice: no den lugar al diablo. Y si dice no den lugar al diablo, quiere decir que podemos darle lugar al diablo. Cuando yo me salgo del plano vertical de la autoridad, me salgo de ese lugar de protección y le doy lugar al diablo. ¿Y qué cree usted que haría Dios ante esta situación si yo empiezo a evadir impuestos?
Dios me diría: al no darle al César lo que es del César, estás deshonrando a Dios. Corrige tu comportamiento, no sea que el enemigo se apodere de ti y te robe tu libertad. Recuerde que la finalidad de Dios es que sus hijos vivamos en esa vida abundante que Jesús vino a darnos. Y esta vida abundante siempre es vivir en libertad. Libertad de la opresión del enemigo, libertad del poder del pecado, libertad de la enfermedad, libertad del resentimiento, de la falta de perdón, de la amargura, libertad de la preocupación, del estrés, del temor, de la ansiedad. Dios quiere que vivamos vidas que están impregnadas con el amor, con el gozo y con la paz de Dios, aún en medio de la adversidad. Pero para esto debemos honrar la ley de Dios, la cual incluye la ley de los gobiernos. Zacarías capítulo 5, versículos 1 al 4, el profeta tiene una visión y dice lo siguiente: volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Él, un ángel que se le había presentado, me preguntó: ¿qué ves? Yo respondí: veo un rollo que vuela de 9 metros de largo por 4,5 metros de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que roba, según consta en este lado del rollo, será excluido. Excluido quiere decir destruido. Será destruido de acuerdo con ella. Y todo el que jura en vano será destruido de acuerdo con ella. Mira el versículo 4. Dice el Señor de los ejércitos: yo la he hecho aparecer, se refiere a la maldición. Y entrará la maldición en la casa del ladrón, del que le roba a su prójimo o al gobierno, y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá la maldición en medio de su casa y le consumirá junto con su madera y sus piedras. Solo porque somos cristianos no nos exime de respetar y de hacer cumplir las leyes de nuestro país. Podremos ser muy cristianos y asistir cada semana a la iglesia, traer los diezmos y las ofrendas, venir a orar, tener nuestro tiempo devocional diario, orar con fervor. Podemos ayunar con frecuencia, pero si estamos quebrantando de alguna forma la ley gubernamental, el enemigo tiene puerta abierta para entrar a nuestra vida y hacer lo que Jesús dijo que hace el enemigo, que es robar, matar o destruir. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso debemos mantenernos dentro de la protección de Dios, y una forma que hacemos eso es manteniéndonos bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora, qué lindo es ver cómo cuando un cristiano honra a Dios al honrar la autoridad del gobierno, pagando puntualmente sus impuestos, respetando las leyes de tránsito, no pagando mordida a alguien para que nos agilice un trámite. Menciono estas cosas porque todos sabemos que ocurren a diario en nuestro país y nosotros debemos ser la excepción. No debemos de prestarnos nunca a este tipo de situaciones. Jesús dijo que sus hijos serían la luz del mundo, y como hijos de Dios debemos caminar a la luz de la palabra de Dios, que dice: honra a Dios dándole al César lo que es del César. El segundo nivel de autoridad que les quiero compartir en esta tarde es la autoridad en el hogar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, el apóstol Pablo dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. La palabra cabeza en el griego no se refiere a ser superior en importancia o en esencia sobre el otro. En Filipenses capítulo 2 y versículo 6, por ejemplo, dice que existiendo en forma de Dios, Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto nos dice que Dios Padre y Jesús son exactamente iguales en esencia, en divinidad y en importancia. Pero entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que Dios Padre es la cabeza de Jesús? Cabeza en el griego kefalé es un término que establece el origen y la fuente de la autoridad, sin menoscabar nunca el valor de alguien más, sino más bien de delinear los roles o las responsabilidades. Aquí el apóstol Pablo no está hablando acerca de cualquier hombre o de cualquier mujer. Está hablando acerca del hombre y de la mujer dentro del contexto del matrimonio.
Además, él dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La palabra cabeza quiere decir la fuente del fluir de un río. Se refiere a alguien a quien le ha sido conferida autoridad de parte de Dios para liderar. En este caso, al hombre, al esposo, para que pueda guiar a su esposa y a su hogar conforme a la justicia de la palabra de Dios. Es un llamado a los hombres a un liderazgo sacrificial que refleje el carácter de nuestro Salvador. Sabe, cuando yo esté cara a cara con Jesús, yo debo rendirle cuentas a Él por la manera en que yo lideré y guié a mi esposa y a mi hogar. Ahora, al serle conferida autoridad de parte de Jesús, el hombre recibe de parte de Dios revelación divina y sabiduría para tomar decisiones de vida que estén conforme a la voluntad de Dios. Ahora, esto no quiere decir que la esposa no recibe revelación divina o sabiduría en torno a su familia. Claro que sí la recibe. Pero déjeme aclarar, mire lo que dice 1 Corintios 11, versículo 11. No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Esto habla de interdependencia. El hombre depende de su mujer y la mujer depende de su marido para tomar decisiones. Mi esposa y yo practicamos esto continuamente. Dependemos el uno del otro para tomar decisiones. Pero al mismo tiempo reconocemos humildemente que Dios me ha dado a mí como esposo y como cabeza de hogar la responsabilidad de guiarla a ella y a mi familia conforme a la voluntad de Dios. Dios le puede revelar, y con frecuencia lo hace, le revela a la esposa, a la mujer, sabiduría, le da revelación divina en torno a su familia. Pero el panorama más completo siempre le será entregado al hombre, porque ante los ojos de Dios, Él es el responsable de guiar y de gobernar su casa. Y esto coloca un peso importante sobre el hombre de buscar y de discernir cuál es la voluntad de Dios para su familia. Recuerde que esto únicamente se logra a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de la búsqueda del Señor. Ahí es donde vamos aprendiendo y vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia. Entonces, debido a que Dios le ha conferido su autoridad para gobernar su hogar, la esposa debe someterse a esta autoridad. Pero esto no quiere decir que la mujer es inferior. Esto no quiere decir que será la sirviente de su esposo, que él será un dictador sobre ella. No quiere decir que la mujer debe obedecerle como si fuera una esclava. Definitivamente no. Pero sí quiere decir que la mujer, la esposa, al reconocer que Dios puso su autoridad sobre su marido, debe abocarse a él y depender de él para gobernar su casa y para tomar decisiones importantes. Y debido a este reconocimiento, la esposa decide voluntariamente someterse a su autoridad, quien lidera su hogar, me refiero al hombre, lidera su hogar con honor, con honra, con respeto y con amor, así como Jesús lidera su iglesia. Ahora, cabeza también quiere decir que Dios le ha dado al hombre autoridad espiritual para que pueda, a través de las oraciones, asegurarse que se cumple el plan perfecto de Dios para la vida de su esposa y de sus hijos. Una responsabilidad trascendental que nunca podemos hacer a un lado, que tiene el líder del hogar, en este caso el esposo, es ministrar a su familia, orar por ellos continuamente, administrarles a través de la oración y de la imposición de manos cuando lo requiera, las bendiciones espirituales y materiales que Dios les quiere dar. Por esta razón es que las oraciones de un esposo sobre su esposa o de un padre sobre sus hijos contienen la mayor dosis de autoridad espiritual, porque Dios ha puesto sobre esa cabeza autoridad espiritual para hacerse cumplir la voluntad de Dios. Ahora, una palabra de cautela para las mujeres. En Génesis capítulo 3 y versículo 16, luego de haber comido del fruto prohibido en el jardín del Edén, Dios le dice a la mujer: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo, atención a esta frase, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta frase, tu deseo, no se refiere al deseo físico o sexual que tenga una esposa sobre su esposo.
Quiere decir que la tentación más grande que va a tener una mujer, una esposa, será el deseo de obtener y de ocupar este lugar de autoridad que tiene su esposo y que le ha sido dado por Dios. Cuando una mujer busca ser cabeza de su hogar, está tomando algo que no es suyo y está usurpando el diseño de Dios para la familia. Y obviamente me refiero a los hogares donde hay un esposo y una esposa. Si solo está una mujer y está sola criando a sus hijos, obviamente ella toma esa posición que le ha sido dada por Dios. Pero, querida esposa, debe resistir la tentación de querer gobernar, de querer ser la autoridad sobre tu marido. Debes reconocer que Dios ha puesto su autoridad sobre él para que pueda gobernar el hogar y para que pueda tomar decisiones sabias. Ahora, si alguna esposa aquí tuviera un esposo que no está caminando con el Señor, debes confiar que la voluntad de Dios para tu hogar obrará a través de él. Recuerde que la fe mueve la mano de Dios. Debes confiar que aunque tu esposo no conozca al Señor, Dios obrará su voluntad a través de las decisiones que él tome. Y las esposas que piensen: yo soy una mujer independiente y yo no tengo que consultarle nada a mi marido, yo soy quien decide. Estas esposas están en un lugar muy peligroso, en un lugar ilegal, por así decirlo, delante de los ojos de Dios, y deben tener mucho cuidado. Esposa, debes honrar a tu esposo porque esto honra a Dios. Cuando honras la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, estás honrando al Señor. De la misma manera, la palabra nos habla acerca de los hijos en un hogar. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Cuando los hijos se someten a la autoridad de sus padres, están honrando a Dios y esto agrada mucho al Señor. Dice: obedezcan en el Señor. Pero mire que lo dice en el contexto de no la relación que tú tienes con tus padres y la relación con Dios está ahí por aparte. Todas estas instrucciones las da en el contexto de la relación que tenemos con el Señor. Dice: obedezcan en el Señor. La palabra obedecer quiere decir subordinarse. Quiere decir escuchar atentamente y responder acorde, obedecer un mandato. Esto es lo que los hijos están llamados a hacer con sus padres. Y obviamente me refiero a los hijos que aún están en la casa de su padre y de su madre. Cuando un hijo se va de la casa de su padre y de su madre, y como dice la palabra, y se une a su mujer y son una sola carne, a partir de ese momento ya deja de estar bajo la autoridad de sus padres, aunque siempre es sabio y aconsejable que sigan sus consejos por el amor que ellos les tienen a sus hijos. Pero mire qué promesa más tremenda que nos da aquí este pasaje. Dice que los hijos que obedezcan y que honren a sus padres, no solo les irá bien, sino que vivirán una larga vida sobre la tierra. Ahora veamos lo que dice Dios en su palabra hacia los padres. Versículo 4, siempre en Efesios capítulo 6. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción, vuelve a decir, del Señor. Y esto nos indica que la obediencia de los hijos ocurre en el contexto de un padre disciplinando a sus hijos cuando es necesario. La palabra de Dios nos muestra las consecuencias devastadoras que ocurren en un hogar donde los padres no disciplinan a sus hijos. Una de estas historias es la del sacerdote Elí, que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 2. El sacerdote Elí tenía dos hijos, Ofni y Fineas, y hacían lo perverso delante del Señor. Ellos eran parte del linaje de Aarón e iban a ser sacerdotes, pero agarraban las ofrendas de una manera que no era según las instrucciones de Dios, abusaban su autoridad. Veían a las mujeres que estaban en la entrada del tabernáculo y tenían relaciones sexuales con ellas. Eran perversos delante del Señor. Y el problema es que su padre Elí no los disciplinó para que no continuaran deshonrando al Señor. Y un día Dios lo confrontó y le dijo a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Y a raíz de esta falta de disciplina de Elí hacia sus hijos, el Señor le dijo que los dos iban a morir el mismo día.
Y un día que Elí estaba sentado en una silla, se habían ido a pelear una guerra y le vino noticia que sus 2 hijos habían muerto en el mismo día. Del impacto y del susto, Elí estaba sentado, se fue para atrás, se rompió el cuello y murió. Es una historia muy trágica, pero Dios incluye estas historias en su palabra para que aprendamos de los errores de los demás y para que tengamos el cuidado de no seguir sus pasos. Si la disciplina de un padre no produce obediencia, no es verdadera disciplina. Dice: críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Por cierto, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor no es que los llevo a la iglesia y ahí que les enseñen acerca del Señor, o que los mandamos a la escuela. Si usted envía a sus hijos a una iglesia, a una escuela cristiana, y ahí que se encargue la escuela de enseñarles a ellos. Ante los ojos de Dios, los padres son los quienes deben criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Esa responsabilidad nunca la podemos delegar ante los ojos de Dios. Ahora, tampoco se trata, como dije anteriormente, de ser un capataz o un dictador con nuestros hijos. Se trata de corregirlos en el amor de Cristo, haciendo siempre referencia a obedecer la palabra de Dios. Por eso dice: críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Así que consecuencias devastadoras ocurren cuando en un hogar los padres no corrigen o disciplinan a sus hijos. Y el tercer nivel de autoridad que les quiero compartir en esta tarde es la autoridad en el trabajo. Continúo en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice: siervos, obedezcan a los que son sus amos. Un amo es alguien que tiene autoridad temporal sobre alguien más. Obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Vuelve a relacionarlo con el Señor. No sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad como el Señor, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre, es decir, sea esclavo o libre, porque había esclavitud en ese tiempo. Pero aquí podemos ver claramente la relación que existe entre la obediencia y el temor a Dios. Inmediatamente se nos dirige la atención a que el servicio brindado por un empleado o por un siervo debe hacerse como si estuviera haciéndolo para Dios y no para el hombre. Por eso dice con temor y temblor, es decir, con una actitud de reverencia y de adoración a Dios. Y esto, querida iglesia, eleva la calidad y el compromiso del trabajo a otro nivel y nos indica que Dios ve el trabajo como una expresión de adoración a Él. Pero también dice en el versículo 5, en su segunda parte, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Con sinceridad. Esta palabra sinceridad describe una actitud que se traduce en generosidad y transparencia. Es decir, es una disposición del corazón que rechaza la hipocresía y la deshonestidad y abraza la integridad. Entonces está diciendo que el amor y la reverencia que le tenemos a Dios nos llevará no solo a obedecer a nuestros empleadores, sino a hacer el trabajo con el más alto nivel de compromiso y de excelencia, aun cuando nuestro jefe no sea una monedita de oro. Recuerde la actitud que tuvo David cuando el rey Saúl lo perseguía. David reconoció que el rey Saúl era la autoridad que Dios había puesto sobre él, y debido al temor y a la adoración y amor que le tenía a Dios, David se rehusó a hacerle algún mal, incluso cuando Saúl lo quería matar. Así que no tenemos excusa. Sea tu jefe bueno o no tan bueno, debes someterte a su autoridad y debes obedecerle como un acto de adoración a Dios. El versículo 6 dice: no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, como si tu empleador o tu jefe fuera Dios mismo. En pocas palabras, la manera en que yo me dedico a mi trabajo y obedezco a mis empleadores son un reflejo de la actitud que yo tengo hacia Cristo. Si yo hago mi trabajo con dedicación y con integridad, esto es justamente lo que le estoy entregando a Dios.
Pero si yo hago mi trabajo con desobediencia, con deshonestidad, de mala gana, con una mala cara, esto es justamente lo que le estoy entregando a Dios. Y mire que luego dice, haciendo la voluntad de Dios con ánimo, sirvan de buena voluntad. Eso quiere decir con bondad hacia los demás, procurando el bien de los demás, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor. Dice que lo hagamos con ánimo. Ánimo quiere decir con el alma, con el ser interior. Haces el trabajo de todo corazón, poniendo tu mejor empeño, esforzándote al máximo, haciéndolo con alegría, con entusiasmo y con afecto hacia lo que uno hace. Así que no solo hacemos el trabajo porque debemos hacerlo por obligación, tampoco lo hacemos solo porque si no, no nos pagan un salario. Lo hacemos como un acto de adoración a Dios. Y esto quiere decir que hasta la tarea más sencilla e insignificante se convierte en un acto de amor a Dios. Y mire la palabra que nos da a los que somos jefes o estamos en una posición de autoridad. En el versículo 9 dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Aquí en la tierra podrán haber diferentes niveles jerárquicos, pero ante los ojos de Dios todos estamos en el mismo nivel. No hay distinción de personas. No quiere decir que no reconoce la autoridad, pero Dios espera lo mismo tanto de unos como de otros. Esta palabra nos instruye a todos los que somos jefes o empleadores a tratar a nuestros empleados con respeto y con honra, sin amenazas. Si no haces esto, te quito el bono, te despido, no te atraso el salario. ¿Sabe? Las amenazas buscan manipular a las personas usando el miedo y el engaño como un instrumento principal para que se haga lo que yo quiero. La manipulación es con frecuencia utilizada como un instrumento por el diablo para hacer lo que el diablo quiere. Dios nunca usa la manipulación, Dios nunca amenaza. Dios instruye con amor, Dios corrige con respeto y con honra, y los jefes debemos hacer lo mismo. Mientras el equipo de alabanza nos acompaña en el altar, voy cerrando. Así que en lugar de amenazar, debemos motivar a nuestros subordinados para que alcancen sus metas, procurando siempre su bienestar y su crecimiento, no solo profesional, sino también personal. Y no viéndolos también solo como un instrumento para que yo alcance mis metas, sino como aliados en Dios para que hagamos el trabajo juntos con alegría y con sinceridad de corazón, sin ningún tipo de abuso o intimidación. Dios toma muy en serio cuando abusamos la autoridad que Él nos ha dado, y como jefes debemos tener mucho cuidado de no hacerlo. Debemos liderar a nuestros subordinados así como Jesús mismo lo haría. Así que con esto concluyo todos los niveles de autoridad, desde la palabra de Dios hasta la autoridad en la iglesia, la autoridad a través de la ley de nuestro país, la autoridad que tenemos en el hogar y en el trabajo. Y con esto concluyo la sección en la que hemos enfatizado acerca de esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Cuando nos mantenemos sometidos a la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, hay vida, hay orden en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, a donde quiera que estemos, y podemos tener la certeza de que vamos a estar en la bendición de Dios, porque todo esto trae armonía y agrada al Señor. Por favor, póngase de pie y cerramos con una oración. Señor, reconocemos, así como el centurión, que somos hombres y mujeres puestos bajo autoridad. Señor, reconocemos también que hay una parte de nosotros que continuamente se quiere rebelar, que no quiere someterse a la autoridad de tu palabra, a la autoridad en la iglesia, a la autoridad a través de las leyes, a la autoridad en el trabajo, en el hogar. Hay partes de nosotros, Señor, que quieren rebelarse contra esa autoridad. Pero, Señor, te venimos a pedir que nos ayudes a caminar sometidos a autoridad, Señor. Queremos seguir el ejemplo de Jesucristo, que aún siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se sometió a tu autoridad por reverencia a ti. Señor, gracias, Padre, por la instrucción que nos trae tu palabra. Y, Señor, te pido que estas semillas que han sido plantadas en nuestros corazones en esta tarde den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre.
Oramos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos amén, amén y amén.